Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los puercoespín, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morirse congelados. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecerían de la tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esta forma, aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante era el calor del otro. De esa forma fue como pudieron sobrevivir. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en la que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, admirando sus cualidades. Hola, hola, ¿cómo estás? La verdad es que como siempre para mí es un placer tener la oportunidad de compartir contigo mis reflexiones acerca de la vida. Hoy voy a hablar sobre un tema que me parece tan importante, esencial en nuestras relaciones con los demás, especialmente con aquellas personas que están en nuestro entorno inmediato, en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales más cercanas, esas personas que nos caen mal, esas personas que en algún momento nos han hecho pensar, no la soporto, no lo soporto realmente. ¿Y qué es lo que no soportamos? Bueno, algún comportamiento, alguna actitud, algún hábito. Y lamentablemente este elemento hace que ignoremos por completo el resto de los elementos que componen la personalidad o la forma de ser de esa persona en particular y que a causa de él decidamos que ya no estamos interesados en relacionarnos nunca más o que muchas veces sin darnos cuenta y sin querer terminemos con nuestras actitudes y comentarios hiriéndolos y a lo mejor agravando la situación entre nosotros e iniciando un conflicto que termine por separarnos. Ciertamente tenemos la potestad de dar por terminada una relación cuando encontramos que en esa dinámica hay una gran toxicidad, es decir, que el comportamiento, las actitudes constantes y permanentes de esa persona dentro de la relación nos hacen daño, nos hieren, atentan contra nuestra dignidad, nuestra salud emocional, nuestra paz mental e inclusive contra nuestra estima o nuestros valores, en cuyo caso tenemos, por supuesto, la potestad de elegir dar por terminada esa relación. Pero yo me refiero a estas otras personas con las que inclusive muchas veces ni siquiera hemos intimado, no hemos pasado de una primera impresión que nos causaron. Y justamente solo por ese primer encuentro decidimos que no vamos a poder tener una relación con ellos. Es más, si nos volviésemos a encontrar con ellos, que seguramente va a suceder porque forman parte de ese entorno inmediato, pues seguramente nos harían sentir muy mal. ¿Cuál sería nuestra respuesta natural y aprendida? Poner a lo mejor una cara de fastidio, hacer un comentario hiriente, entrar inmediatamente a juzgarlo, a juzgar su comportamiento, a veces no de frente, pero junto a otras personas que también le conocen. Lamentablemente, este tipo de comportamientos, en vez de ayudarnos a conciliar esas diferencias y acercarnos, lo que hace es aumentar y potenciar nuestro malestar. Todos nosotros tenemos características positivas y características negativas dentro de nuestra personalidad y comportamiento. Y muchas veces tenemos una tendencia a fijarnos más en los defectos, en las diferencias o en aquellas características que consideramos que son tremendamente negativas, teniendo la tendencia a ignorar por completo el resto de las características que bien pudieran ser positivas por parte de esa persona. Muchas veces esto hace que tengamos como una especie de retrato incompleto de esa otra persona. Es decir, solamente vemos un aspecto de su personalidad o de su comportamiento e ignoramos por completo las otras áreas del mismo. Lamentablemente esto nos hace llegar a emitir un juicio que muchas veces está más cargado de nuestros prejuicios, de las ideas que anticipamos o que imaginamos que van a complementar la personalidad de esa persona para definirla como es. Y lamentablemente, en base a este juicio, sin mayor conocimiento, damos por sentado que no soportamos la presencia de esa persona. Inclusive, sin que nos dirija la palabra, estando en la misma habitación, ya nos genera incomodidad. Yo diría que aquí lo más importante
es tratar de ver ese retrato, esa fotografía completa. En lugar de fijarnos solo en aquello que resalta de forma negativa para nosotros, porque es diferente, deberíamos tratar de buscar y encontrar todos los otros aspectos que también forman parte de la personalidad de ese ser en particular. Porque dándonos esa oportunidad, tal vez descubramos que es una persona extraordinaria, que inclusive no pudimos darnos cuenta en un primer encuentro, y mucho menos tratando de adivinar quién es o quién era, desde lejos, sin entrar en una relación y en una dinámica de conversación y de intercambio con esa persona en particular. Yo diría que cuando actuamos de esta manera, pues lo hacemos por prejuicio y generalmente nos equivocamos. No sé si a ti te ha ocurrido como a mí. A veces llegamos a un lugar, conocemos a alguien que trae un amigo o un familiar cercano y de repente algo en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su expresión corporal, en cómo tiene el cabello, pues simplemente nos da una sensación de que no me gusta porque no es afín conmigo. Es diferente de mí y además se parece a algo que yo rechazo y que forma parte de mi pasado, pero que en ese instante no logro definir, solamente me da la sensación de no me gusta, le pongo distancia y lo rechazo. Y luego, cuando la vida nos da la oportunidad de conversar con esa persona en particular, muchas veces descubrimos que existen una cantidad de otras características de su personalidad, intereses, valores, ideas acerca de la vida, con las que encontramos tanta afinidad que inmediatamente pensamos, me equivoqué, y la verdad es que terminó siendo una persona muy especial. Por eso hoy mis reflexiones van dirigidas a darnos esa otra oportunidad de conocer a esa persona en particular, de tratar de verla en su totalidad, para que entonces podamos definir si realmente encontramos afinidad o no con esa persona, y si esa afinidad que encontramos nos va a permitir mantener una relación con una cierta gentileza y armonía, pues porque no podemos evadirla o evitarla, porque está presente en el entorno donde se desenvuelve nuestra vida cotidiana, o si de repente podríamos ir más allá y comenzar a construir una relación que sea duradera y satisfactoria en el tiempo. Ya sabes, siempre tenemos la potestad y el derecho de establecer un límite definitivo y decir, por más que lo intenté, no lo conseguí, no lo logré, no hay afinidad suficiente entre nosotros, la relación no fluye. Muy bien, estás en tu derecho de tomar una decisión mucho más determinada. Pero mientras tanto, te invito a que des un pasito para atrás y le des una segunda oportunidad a esa persona para tal vez descubrir que puede ser un buen amigo o un buen compañero de vida. Otra cosa interesante es que a veces los prejuicios que tenemos con respecto a alguien se debe a que en algún momento tuvimos un roce, una diferencia, inclusive todavía después de un cierto tiempo mantenemos algún asunto pendiente que no hemos podido del todo reconciliar o aclarar. Y eso hace que exista ese roce, que cada día aumente ese sentimiento negativo hacia esa otra persona en particular. Y que comencemos fácilmente a decir es tal cual más cual. Generalmente, pues hacemos como juicios de valor negativos y descalificativos de su personalidad, de su trabajo, de su forma de ser, de la relación que mantiene con nosotros o con otros, aunque realmente no conozcamos todos los detalles. Cuidado con esto, porque caer en hacer la crítica negativa y descalificativa parte de esa dinámica que mantenemos con los demás, en especial con esas personas a las que no conocemos lo suficiente, o con aquellos con los que todavía tenemos asuntos pendientes, puede no solamente aumentar nuestro malestar, sino alejarlos y deteriorar inclusive nuestra relación con los demás. Vale la pena limar las asperezas, vale la pena conversar sobre lo que tenemos pendiente, inclusive darnos la oportunidad de conversar sobre aquello que notamos que nos causa una cierta molestia en la relación con esa persona en particular. Porque tal vez, si lo hacemos de una manera empática y asertiva, sin juicio y sin crítica, podamos no solamente darle un punto de vista a esa persona que seguramente no se ha dado cuenta del efecto que causa en nosotros, y con esto iniciar una especie de acuerdo que nos permita apoyarnos mutuamente para mejorar nuestra dinámica de relación. En cualquiera de los casos, siempre es posible esa conciliación. Si no fuésemos capaces de lograrlo, pues siempre queda poner distancia,
Porque si vamos a tener que verle o verla en el entorno donde se desenvuelve nuestra vida, pues poner la distancia puede ser a lo mejor ese límite saludable que haga que dejemos de tomarlo personal. Dejemos de fijarnos hasta el punto de siempre caer en ese mismo elemento que nos causa la molestia y por el contrario, incorporarlo a la dinámica como parte de esa relación que nos une y que mantenemos junto a otras personas. Es interesante, pero ninguno de nosotros es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre va a haber gente con la que nos sintamos más afines y siempre van a haber personas con las que definitivamente no logremos afinidad. Yo creo que las relaciones personales son un arte. Inclusive yo hice una terapia especial para hablar sobre los detalles de lo que implica nuestra relación con otras personas. Ese poder desarrollar la capacidad de aceptar nuestras diferencias, ese poder limpiar los lentes sin prejuicio, a través de los cuales observamos a los demás para tratar de notar y resaltar las semejanzas, las características positivas, sus cualidades, sus virtudes, sus valores, de manera que nos sea más fácil mantener esa relación y que sea, por supuesto, mucho más positiva y constructiva. Es un arte que podemos aprender a desarrollar. Y yo creo que para poder lograrlo, lo primero que hay que aceptar son las diferencias personales. Cada uno de nosotros es como es. Es realmente difícil, por no decir imposible, encontrar una persona que se parezca demasiado a nosotros, que sea inclusive como a nosotros nos gustaría que sea, que responda, que actúe, que se vista como nosotros creemos que debería hacerlo para que entonces nos sintamos a gusto en su compañía y en su presencia la mayor parte del tiempo. Lo que más existe entre todos nosotros son diferencias. Es un regalo verdaderamente encontrar una semejanza o una afinidad, porque eso es lo que nos acerca. Pero el resto no tiene por qué ser igual a nosotros para entonces poder aceptar al otro. Bajar nuestro nivel de crítica, bajar nuestro nivel de juicio. Cada quien es como es. Si tú esperas ser capaz de ser aceptado por otros, deberías iniciar el proceso de comenzar a aceptar a los demás con más facilidad y más conciencia. Otra cosa interesante es que muchas veces no hacemos el comentario, pero nuestra expresión corporal lo dice todo. A veces resulta muy difícil resistir el impulso de poner una mala cara, una mala expresión, para sin decir nada hacer sentir al otro suficientemente mal. Pero ¿cuál es la intención? ¿Y qué es lo que podemos esperar que ocurra como consecuencia de ese comportamiento? Definitivamente sembrar malestar en la otra persona, que es muy probable que no se haya dado cuenta de que con su comportamiento, su forma de ser, nos está afectando de esa manera. Respira profundo, cuantas veces sea necesario y suelta, acepta. Hay una reflexión del conocimiento que dice que muchas veces ese hábito, esa actitud, ese comportamiento de otra persona que te molesta, pudiera ser un espejo donde ves reflejada una parte de ti que te resistes a aceptar. Muchas veces ver que otro hace algo que nosotros tenemos el impulso de hacer, pero que nos cohibimos o nos restringimos de hacer, nos molesta, nos choca. Por ejemplo, también puede ser ver a alguien obtener o lograr algo que nosotros no somos capaces o no hemos sido capaces de conseguir hasta ese momento. Hace que la persona de repente deje de ser agradable y amistosa para nosotros y comience a molestarnos su presencia. Muchas veces dar un pasito para atrás e iniciar una especie de reflexión personal que nos lleve a pensar en cuál puede ser la razón por la que esa persona nos hace sentir de esa manera, fácilmente puede llevarnos a encontrar experiencias del pasado, situaciones que no hemos podido sanar o pensamientos o ideas a las que les hemos dado vuelta en muchos momentos de nuestra vida con las que no hemos podido conciliar. Yo diría que hacer esa especie de ejercicio del espejo puede llevarnos a practicar la mirada interior. Otra vez, sin juicio y sin crítica, aceptando lo que verdaderamente se esconde detrás de nuestra sombra, que es esa parte oculta a los demás y muchas veces oculta con conciencia hacia nosotros mismos, donde se esconden las cosas que necesitamos sanar, limpiar, con las cuales debemos reconciliarnos para poder volver a experimentar paz. No podemos darle a otros lo que no tenemos.
No podemos darle a otros lo que todavía no hemos podido darnos a nosotros. Así que es muy importante lograr a través de esa relación con las personas que no soportamos, que nos caen mal, que nos afectan y que nos hacen sentir incómodos en tantos momentos de nuestra vida, usarlos como un instrumento que nos permita iniciar esa introspección para tal vez sanar cosas en nuestro interior y mejorar nuestra dinámica de relación con ellos y con los demás. En estos días pensaba inclusive que los amigos, es decir, contar con ese espacio social, donde nos sintamos a gusto, aceptados con nuestras diferencias y nuestras características individuales, donde se dé el sentimiento del afecto y de la afinidad que generan la confianza que compartimos, es un elemento indispensable para experimentar una vida más plena y más satisfactoria. Yo diría que en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en la etapa adulta de la vida, porque en ese sentimiento de confianza, de entrega absoluta, de afinidad, de afecto, de gratitud que compartimos, es donde encontramos ese apoyo emocional que tantas veces necesitamos para reforzarnos, superar nuestras debilidades y afrontar la vida con más valor, con más confianza y con más optimismo. Y ahora, por supuesto, voy a compartir contigo las herramientas para que puedas apoyarte en ellas, haciendo uso de cada una de ellas para lograr manejar de una forma más asertiva, más adecuada y más positiva la relación con esa persona que en este momento te genera ese malestar.